por logaritmo natural de más 2 por 10 a menos 7 por logaritmo natural de. Para simplificar esto, simplemente factorizo 2 por 10 a la menos 7. Ahora el logaritmo natural, suma de logaritmos naturales, o de cualquier logaritmo, simplemente puedo ponerlo como producto. Ahora yo puedo sacar esto a quedar al cuadrado y puedo sacar las raíces y llevar al cuadrado, ¿no? Puedo poner y aquí puedo poner raíz cuadrada de y esto va a quedar al cuadrado. Y yo nuevamente usando propiedades del logaritmo, este 2 lo paso a multiplicar y me va a quedar 4. Y esa sería nuestra expresión para una línea muy fácil para hacerlo. Ahora, en el caso de que fuesen iguales estos dos, ¿qué sería? Es decir, que el radio 1 y el radio 2 son iguales, simplemente le daría al cuadrado de raíz y esto daría 4 por 10 a la menos 7 por logaritmo natural de D sobre R'. Y vamos a ver la prima. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya directamente partimos de la fórmula que llamamos la clase pasada, ¿no? Utilizando el flujo externo y el flujo interno, suma de 1. Ninguna duda, entonces vamos a sin duda vamos a borrar. No nos sirve borrar de aquí, todo nos sirve borrar. Ese nudo ahí lo dejas. Ahora vamos a hallar inductancia para un grupo de conductores. Hablarse del flujo de un conductor de porque no, si
conductor J y un conductor I. Ya. Entonces yo quiero analizar ahora la importancia que va a tener un grupo de conductores con respecto a un punto arbitrario P. Si yo llamo, vamos a asumir, llamo entonces a la distancia desde el centro del conductor I hasta el punto P de sub I, la distancia entre un conductor J y el punto P de J, y tengo la distancia del conductor J al conductor I, vamos a llamarla de I a J. Con esa nomenclatura. ¿Qué suposiciones vamos a tomar? Todas las anteriores, bueno, todas las que vimos en la primera clase, porque en la segunda clase, la clase que vimos hace rato, va a cambiar un poco, pero va a tener el mismo principio. Vamos a asumir que la sumatoria de la corriente va a ser igual a 0 y vamos a asumir que cada conductor, es decir, vamos a hacerlo más normal, así vamos a poner un valor K. Así, vamos a tenerlo así. De esta forma. Una sumatoria de la sumatoria de corriente desde K igual a 1 hasta N va a ser igual a 0. Si es una sumatoria, hay un control 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a N, vamos a sumatoria de corriente va a ser igual a 0. Esta va a ser nuestra primera. ¿Cuál va a ser nuestra segunda hipótesis? Posteriormente va a ser que cada uno de los conductores va a llevar una fracción de corriente I sub N. Esta va a ser nuestra segunda hipótesis. Todos los conductores van a llevar una fracción I sub N de corriente. En base a eso vamos a deducir el efecto de la importancia de todos los conductores con respecto al punto P. Pusieron un número de conductores paralelos redondos que llevan corriente tanto, pues suma 0. Su distancia a cualquier punto P va a ser 1 de I y de J. Si yo quiero hallar la distancia del conductor 1 al punto P, va a ser de 1, del punto 2 al punto P va a ser de 2. Se obtiene una expresión para el acoplamiento del flujo magnético total del conductor del grupo. Si se considera un solo flujo hasta el punto P, es decir, esto que nos dice que al igual que más hace rato, hay un solo flujo hasta el punto P. Entonces, los acoplamientos o los enlaces del flujo magnético debido al conductor 1 por su propia corriente va a ser 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, en este caso que pasa por el conductor, por el logaritmo natural de la distancia del punto de sub I por su radio eficaz. La misma fórmula la estamos reemplazando, la misma que hemos usado, que hemos decidido en la clase pasada. Ahora, si yo quiero hallar los enlaces de flujo en el conductor I
debido a la corriente J, voy a tener que cambiar la expresión a 2 por 10 a la menos 7 por la corriente que pasa por el conductor J por el logaritmo natural de la distancia de J, es decir, el conductor J del punto P, dividido la distancia desde el conductor J hasta el conductor I. No sé si estoy J o JI. ¿Qué digo? Ahora, si yo analizo para todos los conductores, ya sea el conductor 1, 2, el 3, en todos los conductores, y asumo que, pero me aplico el teorema de la superposición, es decir, que la suma de todos los enlaces de flujo va a ser el flujo total del conductor. Entonces, hago la sumatoria. Va a ser el flujo. ¿Cómo lo numeré? Y 1 y 2 más. Y 1 más flujo. Y 2 más flujo y 3 más hasta flujo y sub I más hasta el flujo y sub N. De esa forma vamos a hallar eso. Si reemplazo con la expresión, con la fórmula que hallamos en la clase pasada, nuevamente voy a tener 2 por 10 a la menos 7 por, voy a factorizarlo, así que no importa, y 1 por logaritmo natural de D1 dividido de I1 más I2 por logaritmo natural de 2 de I2 ¿sí? Sí, perfecto. Y así pasando por I sub I por logaritmo natural de I dividido el radio por I, o distancia de I a I, que eso vamos a hacer el cambio de variable después, hasta la corriente N de N dividido de IN. La guisa de esa forma. Aquí lo que hemos hecho ha sido reemplazar la misma fórmula tomando distancias diferentes. Así que vamos a calcular. Voy a tratar de expresarlo en términos de sumatoria esto, porque están viendo lo largo que es. Ahorita vamos a desglosar más todavía. Entonces el flujo enlazado va a ser ahora, si aplico cualquier logaritmo, yo puedo poner I1 por logaritmo natural de D1 más logaritmo natural de D dividido 1 sobre D1. ¿Sí?
que es una expresión larguísima, vamos a escribirla. Vamos a relacionar todo esto. 2 por 10 a la menos 7 y otra. Vamos a ponerle I1 de I1 por el logaritmo natural de 1 sobre D I1 más I2 de I2 pasando por I sub I por logaritmo natural de 1 sobre D, mejor dicho, R' más hasta llegar a I sub N por logaritmo natural de 1 sobre D I. Y el otro término no va a ser más que logaritmo natural de I1 por logaritmo natural de D1 más I2 por logaritmo natural de D2 más pasando por I sub I por logaritmo natural de sub I más hasta N. Dejémoslo ahí, podemos seguirlo, pero es larguísimo. No sé qué pongo una N, gigante. Solo hemos hecho eso. Ahora vamos a asumir, tenemos que usar la hipótesis, por algo hemos planteado la hipótesis, vamos a usar esta de acá. Esta de acá la hemos utilizado. Si yo digo que tengo corriente I1 más I2 más hasta IN, que van a ser iguales a 0, ¿qué puedo hacer yo? Todo este miembro de acá lo paso al otro lado restando, entonces me va a quedar un 85 cambiado. Entonces me va a quedar que IN va a ser igual a menos todo este término hasta llegar a IN mismo. Está ahí claro todo, ¿no? ¿De dónde sale? Y reemplazamos en ahora, si yo voy al segundo término de aquí, de acá, hago la sustitución. Seguramente que es importante que esto esté aquí, ¿no? Por logaritmo natural de N. Ya, y ahí se queda. Ese término final, IN por logaritmo natural de DN, reemplazo IN por este término, la resta de las corrientes, y de ahí voy a tener que resta, se va a poder factorizar I1 y voy a tener D1, o sea, lo que quiero hacer es evitar copiar todo de nuevo, pero para que no entiendan, ya voy a copiar de nuevo. Entonces, I1 por logaritmo natural de 1 más ahora, aquí vamos a poner este otro término que va a ser menos I1 más I2 más I N menos por logaritmo natural de
¿qué voy a tener? Si yo distribuyo, por ejemplo, I1, ¿qué voy a tener? I1 por logaritmo natural de dn. Y cuando tenga eso, ¿qué voy a tener? I1 por logaritmo natural de d1 menos logaritmo natural de dn. Lo voy a anotar naranja. Para hacer el ejemplo, nomás. D1 menos I1 por logaritmo natural de n. Factorizo I1 y resta de logaritmo, que me va a quedar I1 por logaritmo natural de D1 dividido de n. Y eso en el caso de I1. Pero tenemos también I2, I3, I y n. Entonces podemos reescribir toda la ecuación, o mejor dicho, todo el segundo término de la ecuación bajo esa forma. Ahora no voy a anotar este término más este otro término corregido, o sí o no, si es necesario. Una vez más anotaré todo. Entonces, ya que con esto vamos a concluir lo que es este análisis. Ahí. Vamos a separar. Entonces, esto no se va a mover, así que le vamos a llamar A. Con rojo voy a colocar. Y yo a esto le llamo A. No lo voy a mover, tengo que cogerlo todo de nuevo. Entonces va a ser igual a 2 por 10 al menos 7 por A más, en este caso, y ahora nos quedan los otros términos para hacer. Ya. Y 1 por logaritmo natural de D1 dividido de n más I2 por logaritmo natural de D2 dividido de n más I sub i por logaritmo natural de D sub i. Ahora vaya a cambiar de nombre, voy a poner a R' sub i, le voy a poner D sub i para hacerlo más generalizado, más hasta llegar a n menos 1 por logaritmo natural de n menos 1 d sub y n menos 1. Si no estoy mal. A ver. Sí, perfecto. No, esto es de n. Aquí es de n, solo este. Si todo es de n, todo es de n. ¿Por qué? Por esto que no. Todo es de n. Ahora, nuevamente otra suposición vamos a hacer, porque todo hay que simplificarlo aquí. Si este punto P yo lo alejo al infinito, ¿qué pasa? La distancia de n va a ser la que va a cambiar. Y la distancia entre los propios conductores cada vez se va a hacer más despreciable. Por lo tanto, si este término vale 1, ¿qué va a pasar? Si el término vale 1, entonces va a ser 0. Aquí va a ser 0, 0, 0, 0, todo 0. Y este término que acabamos de desarrollar se nos va a anular. Por lo tanto, nos va a quedar que todo el flujo enlazado va a ser igual a 2 por 10 a la 7 por A, que sería todo este término de acá. Y 1 por logaritmo natural de 1 por D y 1 más y 2 por logaritmo natural de 1 sobre D y 2 más
Y esa sería la conclusión de nuestro análisis. Ese sería el flujo enlazado total. Y bueno, la inductancia en este caso, no estamos con la luz, sí, está terminado. No está terminado. Pero lo vamos a terminar con lo siguiente. ¿Por qué se puede? ¿Cómo lo podríamos reducir? A ver si ya no lo tengo en el apunte. Pero lo que podríamos hacer es asumir la condición 2, ya que dijimos que todas las corrientes, tanto I1, I2 y I3, todas las corrientes van a ser una fracción enésima de la corriente que son iguales. Es decir, que puedo factorizar y tendría I1 dividido N. Luego igual a I sobre N, donde N va a ser el número de conductores. Así que ahí nos quedaría y tendríamos que. Ya tendríamos una expresión, ¿no?, para eso. ¿Alguna duda aquí con respecto a este análisis? Por si acaso ese es el flujo que enlaza a todo el I que va en dirección A. Ya cuando hagamos los conductores compuestos se va a dar prender el proyector, no puede subir y prenderlo. Un palo, algo. Tengo una regla, yo creo que tampoco. Esa regla. Yo lo estoy sacando del. Ahí lo tengo. ¿Puedo poner eso ahí? ¿Está claro? De ahí más o menos saco mis cosas, ¿no?
Lo malo que todo está en inglés, así que traducir esa palabra. Entonces, un conductor compuesto. ¿Qué entendemos por un conductor compuesto? Un conductor compuesto lo que sería bueno, lo voy a poner yo. Bueno, ya que lo están viendo ahí, no pasa nada, no hay problema. La cuestión es que ahorita hemos visto un grupo de conductores. ¿Sí? Así, a un punto arbitrario le llamamos P. Y hallamos los enlaces de flujo, que con los enlaces de flujo se puede hallar la inductancia fácilmente, eso ya lo sabemos por la relación integral que es la corriente. Ya hemos hecho esa asunción. ¿Se podía terminar de desarrollar? Sí, pero entonces, ahora vamos a analizar, y es lo más importante porque este es el caso que se aplica a todo, en mayor y menor medida, de que haya otro conductor compuesto acá. Y al igual que hemos visto, vamos a decir que voy a enviar yo una potencia, o una corriente, en este caso va a ser I, y voy a sacar una potencia, una corriente I, va a decir una línea monofásica de dos conductores, en este caso los conductores van a ser compuestos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a asumir? Nuevamente la misma condición, que la sumatoria de las corrientes va a ser igual a 0 y que cada conductor va a tener una fracción I sub n de corriente. Ahora, en este caso de acá, aquí le puso conductor B, yo aquí le puse conductor Y. ¿Por qué? Porque me parece más didáctico de esa forma. Entonces voy a poner aquí que la sumatoria de las corrientes, bueno, esta canción es para ambos. Entonces ahora voy a asumir que voy a tener una corriente menos I M'. Y aquí voy a tener conductores hasta M'. Mientras aquí en el conductor X, está en el color. Wow. A esto de acá yo le llamar conductor X y a esto otro bicho de acá le voy a llamar conductor Y. En este conductor X yo voy a tener N conductores y la corriente se va a distribuir entre esos N conductores. Ahora, I1 y I2 van a ser iguales, o suma 0 a 0, entonces esto va a ser de esa forma. Y yo voy a decir que tengo un conductor Y con M' conductores y cada uno tiene una fracción de corriente menos I dividido M'. ¿Qué otra cosa voy a asumir? Que todos los filamentos de este conductor compuesto X van a tener un radio R'(X) y van a tener aquí un radio R'(X). Es algo bastante similar a la realidad, porque en la realidad tenemos conductores ACCR aquí, aquí. Se puede ver, así se ve, es lo más cercano a la realidad. Así que vamos a hacer la deducción. O sea, al aplicar los resultados obtenidos anteriormente al filamento del conductor I, en este caso no le he puesto nombre, ¿verdad? Este le voy a poner. Ya, vamos a hacerlo más bonito. Hacerlo más bonito. Uno, dos, N. Uno, dos,
y luego un conductor aleatorio y el otro va a ser aquí. Ahora aquí voy a tener un conductor 1', voy a tener un conductor 2', un conductor aleatorio, un conductor J' y un conductor M'. Ahí. Si aplico los resultados obtenidos anteriormente, vamos a obtener la siguiente expresión. Esto ya lo anoté como sumatoria. Aquí creo que no está como sumatoria, por eso lo quería ver mostrar. Y directamente lo reemplazo, ¿no? Pero yo voy a poner en forma de sumatoria para no tener que escribir tanto. De todas formas, lo tengo ahí. Todo esto, por si acaso, está en el. Todos estos libros, todas esas cosas están en el Drive. Quieran verlo, les interese, lo vean. Esto va a ser entonces 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, a la fracción de corriente, en este caso en el conductor I voy a tener una corriente I sobre N, al igual que en todo lo otro, por, ya está en sumatoria, que de valor le puse aquí, J igual a 1, a N, de logaritmo natural 1 sobre d hijo. Obviamente hay que hacer hincapié, así como siempre he hecho, de que se pasa siempre por el término I sub I. Si bien se pasa por el término I1, I2 hasta IN, se pasa por el término D y I, donde D y I va a ser el radio R' I menos 2 por 10 a la menos 7 por I sobre M'. Por si acaso esto es la sumatoria, ¿no? Ese signo menos aparece de que todo es más. Siempre ha sido más. Pero recordemos que estamos hablando de que la corriente va a ser menos y M' y ese menos lo traslado acá. La única diferencia. No se confundan con ese signo. Por la sumatoria hasta M' de J, aquí le puse J igual a 1 de 1 sobre D y J y M'. Bueno, si J es hasta M', entonces será J. No hay problema. Esa. Entonces ahora voy a factorizar la corriente y término 2 por 10 a la menos 7 por la corriente por paréntesis 1 sobre n, sumatoria de n j igual a 1 por logaritmo natural de 1 de j menos 1 sobre m' por sumatoria de m' j igual a 1 por, y aquí me olvidé el logaritmo natural, ¿no? Aquí, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué operación para reducir eso? ¿Qué se les ocurre aquí? ¿Cómo lo ponemos acá? Ahí directamente lo traspasan, ¿no? Tengo una resta de logaritmos y tengo, como ya saben, tengo dos cosas. Tengo un valor, en este caso, puedo llamarle x por logaritmo de otro valor, que es llamarle y. Tenemos esta propiedad y tenemos la otra propiedad de x menos
va a ser igual al logaritmo de x menos. Pero primero vamos a aplicar esta otra propiedad que era logaritmo natural de x va a ser igual a el menos logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x o viceversa. Aquí, como eso está en el término del denominador, simplemente los voy a reemplazar. Este término, porque voy a cambiar el signo, este va a ser mi primer término. Bueno, pues. En este caso va a ser d y j menos, porque este término va a pasar en el menos, va a ser 1 sobre n por logaritmo natural de 1 sobre d y j de j. Ahí. Ya, entonces ahora aplico la propiedad esta de acá. Voy a quitar la sumatoria para no hacerlo más confuso, porque también voy a aplicar esta otra propiedad. Así que vamos a hacer esto. Por i por logaritmo natural y nos quedaría esto. En este caso tenemos, a ver cómo lo escribió aquí, de 1, de 2 prima ya. Este término va a quedar arriba, es decir, esta sumatoria de acá. Y lo voy a desglosar. M' j igual a 1 por logaritmo natural de ij dividido ij. Todo esto va a quedar elevado por la otra propiedad a 1 raíz de m. Y de esta otra forma voy a tener el logaritmo natural del pues, no puedo poner aquí la sumatoria, tendría que poner un producto, sumatoria de producto. Porque el logaritmo ya no entraría ahí, tendría que poner un pi, así como sale aquí. Así, tipo así lo tendría que poner. No esto de acá. Ese pi, porque esto no es más un producto, ¿no? Una especie de sumatoria, pero con producto. Así que para no hacer eso voy a descomponerlo como está aquí. Va a ser, este término de acá va a ser desde cualquier punto hasta el punto del otro conductor, en este caso, y a 1', y a 2', y hasta tal. Así que vamos a ponerlo de esta forma. D y 1' por D y 2' por y J' por D y M'. Todo esto elevado a 1 sobre M'. Y de esta forma, ahora para este otro conductor va a ser DI1 por DI2 por DI por
elevado a 1 sobre E. Esto adentro del paréntesis. Así vamos a hacer. Está lo mismo, ¿no? Sí, está lo mismo. Ahora, estos son los enlaces de flujo para el filamento del conductor compuesto y ahora yo quiero hallar la inductancia para todo el conductor. Lo he escrito hipótesis. Su inductancia después entonces va a ser, esto lo vamos a llamar A si quieren, no tener que anotarlo de nuevo todo. Y aquí. Vamos a llamar B para no. ¿Cuál es la corriente que circula por aquí? Habíamos dicho IN, el problema que está de este lado, no es I, no es I sobre M. Corriente a la menos 7 por la amplitud de la corriente, que va a ser I sobre N, y por el logaritmo de B. Aquí se tachan las corrientes y vamos a poner el valor de 2 por 10 a la menos 7 por N por el logaritmo natural de B. Esa sería la inductancia para un filamento del conductor. Ahora, si yo quiero hallar la inductancia promedio, porque estamos asumiendo no todas estas condiciones, ¿cuál sería la inductancia promedio del conductor X? Es decir, de todas estas cosas. Sería la suma de todas, ¿no? El teorema de superposición. Pero todas las corrientes son IN, entonces porque sub I va a ser igual a la inductancia promedio va a ser igual a L1 más L2 más L3 más LE dividido N, porque son N conductores. Y si yo ya quiero oficialmente del conductor, en este caso ya va a ser, dice, como el conductor X está compuesto de N filamentos en paralelo, su inductancia va a ser el conductor X va a ser la inductancia promedio dividido el número de conductores. ¿Por qué? Porque todas las inductancias van a ser las mismas, ¿no? Porque todas tienen la misma corriente, todas tienen el mismo radio, las distancias son diferentes, sí, pero eso ya se pasó aquí, no sé, está en ese término de ahí. La inductancia promedio que nos había dado, la sumatoria de las corrientes, en este caso solamente voy a ponerle sumatoria de la inductancia N cuadrado. Nada más. Y por último, vamos a hacer la expresión general que va a ser. No lo voy a separar. Vamos a ponerle logaritmo la inductancia X, que va a ser igual a 2 por 10 a la menos 7 por, en este caso, reemplazando en esta expresión de acá, ¿qué nos quedaría? Si tengo 2 por 10 a la 7 por N, ahora tendría que dividirlo por N cuadrado. Sería 2 por 10 a la 7 por N por 1 sobre N cuadrado. La corriente ya no está. Tacho este término por este término y por logaritmo natural de P.
por logaritmo natural de b. Ahora, volviendo a aplicar la propiedad de arriba, esta de acá, vamos a reescribir todo ahora sí con todos sus términos. Entonces tengo d i1' por d i2' por d ij' por d im'. Ahora, esto va a pasar a multiplicar a esto de acá. Sería 1 sobre n por m'. 1 sobre n por m'. Y de esta forma, también voy a tener el otro término que va a ser di1 por di2 por di por din 1 sobre n por 1 sobre n, 1 sobre n cuadrado. De esta forma obtengo la inductancia del conductor compuesto en Henry por metro. ¿Qué es lo importante de esto? Que aparecen estos valores de acá, el de arriba y el de abajo. Si nos fijamos, todos los términos de abajo enlazan a los conductores, perdón, a los filamentos del conductor X. ¿Por qué? Porque los filamentos del conductor X le habíamos llamado 1, 2, 3 y todos hasta llegar a N. Y los de arriba le habíamos llamado 1', 2', J' y M'. Entonces, bautizo, o puedo llamarle de otra forma, a esos valores. El primer valor se le va a llamar distancia media geométrica, que va a tener, ese valor va a ser el producto de la distancia de todos los, bueno, en este caso, en lugar de analizar el punto I, se va a analizar desde el conductor al conductor Y. El producto de todas las distancias por su raíz n por m'. Es decir, por el número de conductores del conductor X por el número de conductores del conductor Y. Y el radio medio geométrico va a ser entre los filamentos del conductor. Es decir, más o menos así. Este con esta distancia está aquí, esta otra distancia está aquí, esta otra distancia está aquí. Y la otra va a ser, esta distancia está aquí, esta distancia está aquí, esta distancia está aquí. Y así nombramos esas distancias. ¿Para qué nos sirven esas distancias? Vamos a ver. Ahí se puede ver, por ejemplo, cómo se calcula el... Pensaba hacer ejercicio hoy de eso, pero no, me embarca. Ahí se ve. Cálculo de... Este es el caso, se le puede llamar autodistancia media geométrica o distancia media geométrica propia del conductor, o se le llama radio medio geométrico propio, como he hecho radio medio geométrico, a la distancia de abajo, al término de abajo del logaritmo. Y distancia media geométrica, esto por ejemplo, aquí conductor 1, conductor 2, conductor 3. Va de distancia media geométrica. Y se calcula. Esos valores, en la mayoría de los casos, solo vamos a tener que calcular lo que es la distancia media geométrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, esto es lo que más que todo trae el proyector. Nosotros vamos a usar otra tabla, no vamos a usar esta, donde vamos a tener que usar una tabla chiquitita aparte para calcular lo que es
radio medio geométrico propio del conductor. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Pero en este caso, pueden ver aquí, dice RMG, radio medio geométrico, y ya nos da el conductor, el fabricante. Nos dice que el radio medio geométrico de este conductor con cableado 6.1 va a ser, puede ser 2, puede ser 2.58, 2.90, 3.25 milímetros. Y de diferentes distribuciones, ¿no? Porque vamos a usar controles ACCR. Y cómo vamos a ver el tema de las distancias medias geométricas, para eso traje esto de acá. Esto. Generalmente vamos a analizarlo de esta forma. Los tipos de circuitos, en este caso, pueden ser circuitos simples, circuitos duplex, triplex, cuádruplex, de un circuito o de dos circuitos. Por ejemplo, a ver, no tengo internet, pero cuando ven, creo que lo tengo en el documento. No lo descargué, si no me equivoco. A ver si es un poquito. No parece. Mi Adobe. Vamos a pillarlo a eso. Aquí también mi res. Esto es en lo que respecta a Bolivia, ¿no? El gráfico del SIN. Es un mapa más o menos. Aquí. Esto de acá. Estas son las líneas principales que hay. Y, por ejemplo, aquí tiene como un asterisco. Aquí se ven los colores de la línea. Ahí se ven. Las que son, ahí se ven por voltaje, no sé si se ven bien los colores, pero se ve, como las líneas verdes son de 230, las líneas rojas son de 69, la que sale de Guaracachi, por ejemplo, es de 69, la que llega a la subestación Parque Industrial. Y bueno, lo que les decía, este asterisco de acá es porque es de doble terna o de dos circuitos. Más que todo se utiliza para asegurar la potencia, ¿no? Es más caro, sí, pero puedes llevar más potencia sin necesidad de construir más torres. No es de construir más torres, pero las torres tienen que estar bien equipadas para usar doble circuito. Aquí igual se ven, por ejemplo, lo que es diferentes distribuciones. Por ejemplo, aquí hay dos circuitos duplex
Es decir, porque son trifásicas las líneas. Por ejemplo, ahí se ve una distribución trifásica simple. 1, 2, 3. Ahora aquí son 3 en el lado izquierdo, 3 en el lado derecho. Aquí, por ejemplo, en el duplex serían, en este lado de acá vendrían dos fases R, por ejemplo, si ponemos RST, dos fases R, dos fases S, dos fases T. Serían 6 fases en este caso. Pero, por ejemplo, si yo tengo en dos circuitos, mejor dicho. Pero en el caso de triplex, por ejemplo, en el caso de un circuito, ya sea triplex, por ejemplo, este triángulo de aquí sería una fase distribuida en 3 conductores. En el caso de esta de acá sería otra fase en 3 conductores y esta otra fase con 3 conductores. Lo mismo en cuádruplex, una fase, 4 conductores, segunda fase con 4 conductores y tal. Cuando son dos circuitos, estas 3 de acá son 3 fases y estas de acá son otras 3 fases. Nosotros no vamos a ver análisis de nada con respecto a dos circuitos, pero de todas formas lo menciono. Vean de otra más interesante aquí. ¿Qué otra cosa? Nada más. En clases de posteriores vamos a ver lo que es el tema de cálculo vamos a ver diferentes distribuciones. Hasta aquí es todo el fundamento teórico casi como tal, todo el análisis. Lo que posteriormente sigue en el avance es ver diferentes distribuciones, ¿no? Por ejemplo, trifásica asimétrica, se hace ese análisis y listo. En el caso de unidad trifásica de distribución asimétrica, se hace el análisis. En este caso, se hace la transposición, que eso ya no se usa la transposición, pero las líneas que se instalaron antes de que no se utilice esa tecnología, no las van a botar, obviamente las van a seguir utilizando, entonces la transposición sigue siendo utilizada, a pesar de que ninguna línea que se ponga ahora ya la utiliza. De todas formas se analiza eso. Y lo que más vamos a utilizar que son en cajón, la distribución de conductores en cajón. Son duplex, triplex, cuádruplex. ¿Por qué se usan esas distribuciones? Se usan esas distribuciones para disminuir la inductancia y en otros casos para el efecto corona, aunque en el caso del efecto corona se utilizan conductores ampliados. Por ejemplo, en medio pongo mi conductor de acero, en la segunda capa le pongo un papel o algo para incrementar lo que es el radio del conductor y así disminuir el efecto corona, ¿no? Que no haya tanta concentración de tensión en la superficie del conductor. Ven ustedes en la calle, la mayoría que se usa es trifásica asimétrica en lo que es el tema de distribución, así que eso. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Nuevamente se van a hacer los análisis y tal, pero como les digo, todo el fundamento teórico de tal es, se acaba con analizar la distribución, la distancia media geométrica y el radio media geométrica.
no hay dudas, entonces ahí queda nomás. Sería la lista.